Bueno, aquí estamos, una vez más, honrando, dando culto al Señor, bendiciéndolo, preparándonos para un hecho importante y que tiene que ver con el mirar hacia adelante, tiene que ver con lo que Él hará sobre la base de lo que hizo y de lo que hace. Y es por eso que los textos que vamos a leer van a estar dirigidos, orientados, principalmente para quienes, mirando hacia adelante, van a continuar. Pero soy de los que creen que para poder sostener, para poder intervenir en la obra del Señor y cumplir su voluntad, es necesario mirar hacia atrás. Es lo que pasó a lo largo de la historia. Cada vez que por distintas razones la obra del Señor decaía, aparecían hombres que miraban hacia atrás para saber lo que había que hacer para adelante. Y por allí se hacen fuertes énfasis a veces en la reforma. Y en realidad la reforma no reformó nada. Lo único que se hizo es mirar para atrás y descubrir qué era lo que Dios había dicho, para anunciarlo mirando hacia adelante. Así que cada vez que necesitamos una respuesta, cada vez que una duda nos asalta, cada vez que aparecen obstáculos y no podemos distinguir, lo único que hay que hacer es ir hacia atrás, recorrer las hojas de la palabra de Dios escrita hasta encontrar la respuesta. Y la respuesta siempre está. Y siempre la encontraremos en el mismo libro. Y siempre producirá el efecto que desde el comienzo Dios procuró que produjera. Porque esta palabra, la fuente de las respuestas, la fuente de las explicaciones, la fuente del poder, la autoridad, proviene de Dios. De manera que cada vez que tengamos una pregunta y esa pregunta mire hacia adelante, lo único que tenemos que hacer es mirar para atrás y encontrarla. Nos va a llevar tiempo, pero es lo que tenemos que hacer. Si puede acompañarme en esta mañana, quisiera que leamos juntos en el libro del Éxodo, capítulo 24, y vamos a leer una porción de este libro que impresiona, que aún hoy me impresiona por lo que revela, por lo que cuenta, por lo que Dios hizo para un grupo de gente abandonada de las demás gentes. Y nos va a permitir descubrir o recordar lo que Dios puede hoy hacer por este otro grupo de gente. Y ciertamente está dirigido en especial a quienes les tocará en ese futuro ocupar lugares de autoridad, de servicio, de ministerio. Pero también es cierto que la palabra de Dios es aplicable a todos.
Porque en realidad cualquier lugar de autoridad es esencialmente el de mayor servicio, el de mayor demanda. Y autoridad no tiene que ver con mando, tiene que ver con respaldo. De tal manera que si hay alguna autoridad usurpada o algún usurpador de autoridad, lo cierto es que, por más que grite, no tendrá respaldo. Y es la historia y son los hechos a lo largo del registro bíblico, donde vemos a hombres en distintas épocas, solos muchas veces, indefensos a la vista de los demás hombres, sin fuerzas a veces, pero con respaldo de Dios. Y entonces se podían parar en medio del camino, enfrente de un rey victorioso con su ejército, y levantar la voz y reprenderlo. No era por su fuerza, no era por su inteligencia, no era por lo amenazante de su persona, era simplemente porque su autoridad estaba respaldada. Y las cosas no han cambiado y no cambiarán. Acompáñeme. Capítulo 24 del libro de Éxodo. Desde el versículo 12 vamos a leer. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Versículo 40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Después, tal vez, leeremos otro texto. Con solo leer esta porción breve de la Escritura,
nos damos cuenta rápidamente de una característica. Y la característica de Dios, que es a la que me refiero, es que siempre Él toma la iniciativa. Siempre va adelante. Nosotros, limitados por el tiempo, decimos gracias por lo que hiciste, gracias por lo que haces, gracias por lo que harás. Pero desde su perspectiva ya está hecho, ya está listo. No hay sorpresa para Él. Y el Señor toma la iniciativa porque Él es el diseñador del proyecto. Es el alma del proyecto. Es el motor del proyecto. E indiscutiblemente el director de ese su proyecto. Y lo que necesita son herramientas, instrumentos. Recién veíamos la orquesta funcionando. Cada herramienta o instrumento es lo mismo. Interviniendo en el momento necesario, en el punto justo. Y el director dando indicaciones para que la intervención fuera cuando debía ser. El Señor tiene siempre la iniciativa. Y a nosotros nos toca estar a favor del Señor, obedecer al Señor, aunque esto signifique, como ha significado a lo largo de los siglos, remar contra la corriente, caminar de contramano. Porque servir al Señor expone al creyente, al fiel, a la crítica, a la oposición y muchas veces al descrédito y a la burla. Lo que también hemos visto a lo largo de la historia y lo que también encontramos en la palabra del Señor. Pero como la iniciativa es de Él, las Escrituras están llenas de expresiones. Vino palabra del Señor a, y aparece la lista de nombres. De gigantes, humanamente, sin fuerzas. De poderosos, pero que a la vista de los hombres de la época, insignificantes. Enfrentando ejércitos, enfrentando poderes terrenales, poderes de las tinieblas, y cumpliendo lo que Dios había puesto en su mano. Y es lo que acabamos de leer. Y lo que vemos es eso, el Señor tomando la iniciativa. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Esto es constante a lo largo de la historia. Y es la tarea principal que todo aquel que es llamado por el Señor a una tarea dentro de la iglesia tiene que hacer. Sube a mí. Subir a Él, subir a donde está Él, significa dejar todo lo que se estaba haciendo. Significa vaciar el alma, no solo de todo lo que sea desagradable, pecaminoso y por tanto abiertamente opuesto al Señor,
sino que significa separarse de lo cotidiano. Significa dejar a un costado todo lo que es rutina, problemas, obligaciones, preocupaciones diarias, compromisos. Porque ese tiempo que puede tener distinta duración, tiene que estar dedicado, tiene que entregarse con exclusividad a aquel que dijo, sube a mí. Significa tomar la decisión de alejarse totalmente de lo que es terrenal. Alejarse totalmente de lo que sucede alrededor y de lo que escuchamos que ocurre. En nuestros días significa alejarse de las noticias de la inseguridad, de la inflación, de las peleas por el poder. Significa quitar todo eso. Por una sola razón. Porque el Señor dijo, sube a mí. Y ese sube a mí implica que Él no quiere compartir con nadie ese momento. Sube a mí. Lo segundo que dice es igual de importante. Sube a mí y espera allá. Espera. No es apretar una campanita y suscribirse. Es sube y espera. Es lo que debieron hacer quienes nos antecedieron. Es lo que debemos hacer los que aún estamos. Y es lo que deberán hacer los que sigan. ¿Y por qué espera? ¿Por qué hay que esperar? Y hay que esperar porque somos seres humanos. Y la preparación para lo que Dios tenga que decir sea algo de una exclusividad absoluta, o sea, y permítame que utilice la palabra simplemente, o sea que simplemente se trata de la preparación del mensaje para el domingo que viene. Estos requisitos tienen que estar. Sube a mí y espera. Porque hay un proceso interior. Pareciera que ese proceso interior tiene que producir la expulsión, el quitar completamente. Absolutamente. Todo lo que no tenga que ver con eso, que como dije puede ser algo fuera de lo común, o puede ser la preparación del mensaje para el domingo que viene. El monte no es necesariamente un monte. No es un lugar de entretenimiento. El monte es el lugar de comunión, el lugar de la cita. Por eso es que hay que subir y hay que esperar. Sube a mí al monte y espera allá.
Y la espera suele ser una de las actividades que menos nos gusta realizar. La espera es calificada por muchos, los hiperactivos en especial, como una pérdida de tiempo. Tengo mensajes que responder. Hay una explicación que dar. Hay una pregunta que me hicieron. Cierra el banco. Tengo que hacer compras. La espera, el esperar, el saber esperar, es una materia que a veces cuesta mucho aprobar, porque nos gusta la actividad, el movimiento. Pero todos los hombres y mujeres de Dios cuya historia o episodio quedó registrado en la Escritura, una de sus características centrales era esperar. Por eso se debe esperar. Y Moisés espera. ¿Por cuánto tiempo? 6 días. Sin distracción. Había dejado el Samsung o el iPhone, no sé qué teléfono tenía, lo había dejado en el campamento. Séfora estaba jugando, o alguno de los chicos. En ese lugar del monte no había mesa, no había sillas, no había cama. No había ninguna pantalla ni ningún control remoto. Así que los días, a medida que transcurren, comienzan a pesar más. Me puse a pensar, ¿qué habrá hecho? ¿Qué le habrá ocurrido? ¿Qué habrá imaginado? Porque 6 días pueden ser pocos si nos vamos de vacaciones, pero son muchos si hay que esperar. Y no hay interlocutor. Y solo hay silencio. Son muchos esos 6 días, cuando atrás quedaron los 70, Aarón, Ur, Nadab y Abiú, y ahí delante un plafón blanco que es la nube. Y alrededor de él nada. Y pasa un día, y pasan 2. Moisés debía esperar porque Dios le dice que tiene que darle algo. Darle. Te daré tablas de piedra. La ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. La tarea no cambió. No es que no cambió mucho, no cambió nada. Esta es la tarea. Pero no consiste en decir lo que uno quiere. Consiste en decir lo que Dios necesita que se diga en ese momento y en ese lugar. Por eso,
escuchamos y corren predicadores y predicaciones por internet por kilómetros. Por eso es que a veces hasta escuchamos predicaciones doctrinalmente indiscutibles, pero no nos dicen nada. Y cuando eso ocurre, cuando no nos dice nada, es que a eso que se ha dicho, a eso que se ha transmitido, le falta el alma. Y el alma es el mensaje. Lo demás está bien. Lo demás no tiene reproche alguno que hacérsele. Pero le falta el alma. Y el alma es lo que Dios transmite cuando llega el momento del encuentro. Sube a mí al monte y espera allí. Y después que hayas esperado, esperar pareciera que es el pago que tenemos que hacer para recibir un mensaje que a lo mejor es una palabra. Y al que debemos envolver en ese sólido material que es la palabra escrita de Dios, que sigue teniendo vida, que sigue teniendo poder para atravesar como una espada las coyunturas, los huesos, y separar el alma del espíritu y exponer en medio del corazón, en medio de la vida de las personas, lo que Dios quiere hacer saber. Sube a mí al monte y espera. Te daré tablas de piedra. ¿Por qué tablas de piedra? Tablas de piedra indica algo imperecedero, inmodificable. Lo pueden chocar vientos, no va a experimentar modificación alguna. También te daré la ley. ¿Y qué es la ley? Y la ley es el marco dentro del cual está todo lo permitido y fuera de lo cual es inaceptable para él. Tenemos leyes en Argentina que son, naturalmente, por llamarse así, legales. Permiten actividades que están legalizadas y van a venir otras del mismo calibre o peor, que una vez que se transformen en ley y tengan su número, van a ser actividades legales. Pero dentro del marco de la opinión de Dios, no van a tener lugar ni posibilidad que ingresen nunca. Así que la ley es el marco. Y los mandamientos son la forma de caminar, la manera de dar pasos, la manera de movernos dentro de ese marco.
Y las tres cosas son importantes. Y para recibirlo y para entenderlo, Moisés, y se le tocó a él de allí para acá a todos, tenía que subir al monte y tenía que esperar. Dice la Biblia que Moisés subió al monte. No aparece una pregunta, ¿por qué? Si podemos charlar acá en la carpa mientras comemos un asadito ahí No, lo que hizo fue subir al monte. Los compañeros quedaron atrás. Josué lo acompañó un tramo. Su ayudante, su siervo, en realidad su servidor. ¿Cuánta falta hace esta gente? En esta semana que pasó, estuve un largo rato hablando de lealtad con un hermano de la iglesia. Y subió Moisés, y hasta donde le fue permitido Josué, su servidor. Un aprendiz, un muchacho caracterizado por la lealtad, caracterizado por la disposición a dejar, a abandonar mucho de sus derechos por el simple hecho de servir a ese hombre que ya tenía 80 años y que había pasado muchas cosas difíciles en su vida. Entonces subió al monte. Y de pronto ve que la cumbre del monte se cubre con una densa nube. Una nube espesa. Si alguna vez circuló por el camino de las altas cumbres en Córdoba, tal vez le haya tocado un momento en que las nubes están bajas, cubren el camino, prácticamente no se ve nada. La luz de los vehículos rebota en la nube y en realidad no permite ver hacia adelante. Y entonces aparece en el conductor que no conoce la disyuntiva, me paro y me pongo a un costado, lo cual es un gran riesgo, o sigo adelante pero muy despacio porque no tengo una visión. Es lo que pasó con Moisés. Subió al monte, pero de pronto una nube. Es la misma nube que 1500 años después, en el monte de la Transfiguración, cubriría, cuando él y Elías visitaran al Señor. Es la misma nube que ocultó el ascenso del Señor tras la última conversación con los discípulos, 40 días después de su resurrección. Es la misma nube que vio el apóstol Juan y que describe en el libro de Apocalipsis,
sentado en la cual había uno con un aspecto como del Hijo del Hombre. La misma nube que guiaba al pueblo de Israel y que de día producía sombra y de noche se transformaba en una enorme llama que proporcionaba luz y calor. Mismo. En esa nube, escondido allí, resguardado, mientras se producía el resultado de la espera, que es lo que nos tiene que, una de las cosas que nos tiene que caracterizar a nosotros, que tiene que caracterizar a los novios, la espera. ¿Se entiende, no? Y que cada vez está menos de moda. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo llamó a Moisés de en medio de la nube. Y entonces ingresó. Lo que dejé para más luego, ahora, está en el capítulo 32. Cuando Moisés es llamado a ingresar a esa nube, comienzan a contarse los días. Transcurre 40 días y 40 noches. En la cumbre del monte. Pero en la tierra, en el valle, la historia es diferente. La multitud no sabe esperar. A la multitud, al pueblo, no le gusta esperar. Están ansiosos de actividad, ansiosos de movimiento. Se sienten un poco aburridos y quieren fiesta. Pero como se saben, el pueblo de Dios, entonces quieren una buena fiesta religiosa. Y mientras Moisés está en el monte y en la cumbre y comienzan a transcurrir los 40 días, que él ni sabía que iban a ser 40, aquí abajo están transcurriendo y está su hermano Aarón. Y a veces los hermanos no son como los hermanos. Y este es el caso de Aarón. Y se le acerca una comisión. Nos encantan las comisiones. Se le acerca una comisión. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés,
el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Cuando ellos dicen eso, la Biblia nos cuenta que la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Y ellos dicen, no sabemos qué le habrá pasado. Hagamos de cuenta que ya desapareció del mapa. Y Aarón es de ese tipo de líder, como se dice ahora, que es más bien comprensivo, bueno, no es la palabra, accesible, que no quiere problemas. Que no quiere conflictos. Que si lo invitan a la catedral o a la parroquia, él va. Para no hacer diferencia, ¿vio? Son tan feas las diferencias. De esos líderes que si el gobernante de turno le pide el púlpito para dar un anuncio, él se lo presta porque el testimonio, ¿vio? Si no, dicen que somos y esa clase de hombres no dejan marcas en la obra del Señor, o las marcas que dejan apenan, entristecen, debilitan la fe, hacen que el marco, en lugar de ser rígido, sea deformable, para adaptarlo a las condiciones. Así que le hacen la propuesta, la comisión. Y Aarón les dice, aparten los aritos de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos, de sus hijas, y tráiganmelos. Bueno, ya sabe la historia. Los tomó, una gran cantidad de oro, la fundió, le dio forma de ternero, la puso sobre un pequeño altar, y entonces el demagógico Aarón, el maleable Aarón, el que no quería conflicto con la multitud, pregonó, mañana será fiesta para el Señor. De la misma manera que aparecen muchas fiestas para el Señor, o con el título de para el Señor en nuestros días. Y entonces los templos, que hoy ya no se llaman templos, sino que se llaman auditorios, y las plataformas y los púlpitos, que ya no se llaman plataforma, sino escenario, y los predicadores, que ya no se llaman predicadores, sino conferencistas, y la predicación, que ya no se llama predicación, sino conferencia, hacen fiesta para el Señor. Y entonces el auditorio queda en penumbras, y el único lugar iluminado es el escenario. Y no pasa nada, porque total es para el Señor. Esto no es de hoy, esto es viejo. Ya ocurrió.
Pero ahora se ha multiplicado en nuestros días. Autodenominados apóstoles lideran en todo el mundo o en buena parte del mundo, pero acá en Argentina también. Lideran organizaciones que dicen representan la iglesia evangélica. Y como son gente de mundo y como son gente preparada políticamente y no quieren perder el tren de la historia, entonces ese concepto, el ecumenismo, no solo se hace presente, sino se acentúa. Y ese otro concepto, o esa otra actividad que le llaman diálogo interreligioso, también se hace presente. Y de puertas adentro, hablamos, señalamos, oímos de confesiones religiosas que adoran demonios, que hacen pactos. Pero como tienen un numerito en la Secretaría de Culto, como nosotros tenemos un numerito, entonces todos los que tienen numerito somos iguales, pero no somos iguales. Pero mañana será fiesta a Jehová. Y levanta el altar y pone el becerro encima. Y empieza la fiesta. Al día siguiente madrugaron. Me pregunto los días anteriores a la fiesta si habrán madrugado, pero me parece que no, porque si no, no haría falta decirlo. Al día siguiente madrugaron. Estaban entusiasmadísimos. Porque tenemos fiesta para el Señor. Un grito de júbilo. ¡Brum! 3 millones de personas gritaban. Decirle al que está al lado, sé feliz porque ya no estamos esclavos en Egipto. Y el otro le decía. Y madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y a regocijarse. Y en la cumbre del monte, el anfitrión suspende por un momento la conversación y le dice a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Cuando el marco de la Escritura empieza a hacerse elástico, y no estoy diciendo que debemos imponer reglas de campo de concentración, estoy hablando de respetar la palabra de Dios, nada más. Pero cuando ese marco empieza a hacerse lábil, elástico, y por lo tanto se le puede dar forma utilizando el material del marco o distorsionando la verdad, es lo mismo. Entonces, para Dios es corrupción. Anda, desciende del monte,
porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pero hasta que llega a ese punto y comienzan los 40 días arriba en el monte, Dios habla con Moisés y le dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? Es aquello que se pone en la bolsa. No se trata de dinero. Es por lejos más importante, por lejos. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, pero no la tomes de todos. La tomarás de todo varón que la diere de su voluntad y de corazón. O sea que le está diciendo, no hay que obligar, no hay que manipular, no hay que ofrecer, no hay que hacer promesas. Recíbela de todo varón que la dé de su voluntad y de corazón. Porque lo que se ofrenda no es valorable por la categoría de lo ofrendado, sino es valorable por la calidad del corazón del que lo ofrenda. Es la causa por la cual cuando algún gobernante municipal o provincial nos ha ofrecido algo, hemos dicho que no. Pero qué pérdida, qué oportunidad perdida. No es una oportunidad perdida. Es el marco respetado. No hemos perdido nada. La calidad de la ofrenda, la calidad de lo ofrendado es valorado por ese juez justo, de acuerdo a las condiciones del corazón. Y le detalla lo que tiene que tomar como ofrenda. Y finaliza diciéndole el para qué. Son materiales, metales, telas, pieles, aceite, piedras preciosas. Y le dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Pero acá no hay lugar para creativos. No hay lugar para que lo hagas como se te ocurra. O como para que el artista use su creatividad, su capacidad. No. Conforme a todo lo que yo te mostré en el monte, el diseño del tabernáculo, el diseño de cada uno de los utensilios, así lo harás. Moisés no era un artista. Los artistas, los jefes de artesanos ya estaban designados, eran depositarios, poseedores de las habilidades necesarias, pero el que tenía el diseño era Moisés. Un inútil en el arte, pero tenía el diseño. ¿Y por qué tenía el diseño? Porque había subido al monte.
Y porque había esperado. Y porque cuando terminó la espera, abrió los oídos y escuchó. 40 días y 40 noches. Y nos pasa lo mismo hoy. Pero cuando esos 40 días se están culminando, abajo empieza la fiesta. No sé si será cierto, uno dijo que había música de cuarteto. Eso es en Córdoba. No sé. Cuando vemos cosas de este tipo, o cuando en el lugar donde estamos ocurren cosas de esta naturaleza, es tan pesada la tristeza. A veces hasta se nos transforma en sensación de fracaso. Nos acusamos de no haber visto lo que no vimos. Hace un año o algo así, una sobrinita, 3 años, viene a la oficina. En la iglesia tengo nietos, sobrinos, y tengo muchos lápices porque yo rayo mi Biblia con colores. Así que la cantidad de lápices de colores que tengo es enorme. Así que es una fiesta para los chicos. Así que vienen los nietos, rayan hojas, me regalan. No sabes la cantidad de hojas rayadas que tengo. Y la que he tirado. Así que me pide una hoja y dibuja una figura de un hombrecito, una figura de una mujer y una figura de una mujercita chiquita. Y me lo muestra. Y yo tengo que decir, qué lindo, ¿qué otra cosa va a decir? Y entonces hago una pregunta más. ¿Y quiénes son? Mi papá, mi mamá y yo. Oh, qué lindo. Y entonces me mira. 4 años. Y me dice, mi papá le grita a mi mamá. Y en virtud de la tarea que tuvimos durante casi 40 años, yo sé que si un menor, tan menor, dice eso, no se trata de que ocurrió un alzamiento de la voz en una ocasión, sino que es la norma. Así que lo llamo al papá, minimiza todo. A la semana siguiente llamo a la mamá. Y antes de entrar a la oficina ya estaba llorando. Y cuenta la historia de maltrato, de insultos, de burlas, de provocación. Y cuenta que la mamá de ese sobrino hacía más de un año que conocía la historia. Y empiezo a acusarme. Digo, ¿cómo no vi esto? Y no lo vi porque en público era amor y del otro lado respondían, sí, amor. No lo vi. Y me enojé conmigo. Y tuve una interesante sensación de fracaso.
porque no vi eso. Lo demás, ¿para qué se lo voy a contar? Aunque una de las tareas que menos me gustan es hacer valijas, hay gente que hace las valijas rápido de las iglesias. Es la moda de estos días. Y hacen rápido las valijas porque siempre hay un lugar. Muchas iglesias parecen hoteles. Siempre hay una habitación vacía para que llegue un caminante, un viajero, y deposite la valija que acaba de armar un rato antes para abandonar el hospedaje anterior. Las congregaciones parecen hospedajes momentáneos, ya vamos a ver. Y aparecen una infinidad de clases de lo que suponen razones. Casi nunca las razones que dan son: ya leí la Biblia 25 veces en estos 28 años que llevo de convertido al Señor o que llevo en el camino del Señor. Nunca esas son las razones. Las razones son: aquí no hay amor. No se siente la presencia del Espíritu Santo. Eso en la mayoría de los casos. En el mío se agrega uno más. Esto es una comisaría. Sí, ríase, pero eso es. Hay un régimen policíaco religioso, me dijeron. Oh, amigo. Entonces nos vamos a buscar libertad. Menos rejas y más libertad. La característica de hoy. Así que yo me imagino que Moisés, tras el mensaje de Dios, el pueblo, y le dice: tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Lo que habrá significado para él ese tiempo que le llevó bajar del monte y llegar al campamento. Tristeza, enojo, frustración. Habría que inventar una palabra para describir completamente ese sentir. Porque a este varón que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le habrá pasado. Che, pero les dijo: me voy a apartar un rato, me voy a apartar un tiempo, Dios me dice que tengo que escucharlo, así que voy a encontrarme con él. El mismo que me habló cuando cuidaba las ovejas de mi suegro, el mismo que me hizo volver a Egipto, el mismo que me hizo hablar esa enorme cantidad de veces con el faraón, es el que ahora me llama, así que me voy, pero vengo, ¿eh? Pero querían fiesta. Es muy pesado el ambiente de la solemnidad. Hay que matizarlo un poquito. Así que maticémoslo, dijeron. Y Aarón, el sumo sacerdote, la garantía que queda en el campamento porque Moisés sube, no es tan garantía. Se saca el problema de encima. Él no quiere problemas. Prefiere ser cómplice a tener una confrontación sosteniendo la verdad. Prefiere la complicidad.
Pero ya sabe Moisés, ya tiene la consigna, sabe los materiales que tiene que pedir, sabe para qué. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Bueno, conocemos el santuario, el tabernáculo. El tabernáculo miraba hacia el oriente, hacia el este. Tenía una delimitación de cortinas blancas y una puerta. Esa puerta miraba hacia el altar de bronce, donde la víctima inocente, el cordero, debía morir por el culpable. Y siguiendo esa línea imaginaria, atravesaba otro portal cubierto por una cortina, y ese espacio se llamaba el lugar santo. Y siguiendo la misma línea imaginaria, el lugar santo terminaba en un cortinado muy espeso, tras el cual no se podía entrar más que una vez al año y el sumo sacerdote, y con sangre por él. Y en ese lugar finalizaba la línea imaginaria. Estaba prefigurando lo que vendría. Estaba prefigurando al Señor Jesucristo. Con quien hablaría Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. Lo que no entendió en esos 40 días, 1500 años después, lo tiene frente a frente. El Mesías, Dios hecho hombre. La realidad de la sombra que él tuvo que construir en el desierto. La persona real de la sombra, ese perfil, que aunque imperfecto, hablaba de Cristo. Pero abajo hay fiesta. Y hasta que no sanemos el problema, no es posible comenzar a construir este santuario. Porque lo que Moisés tuvo que hacer para iniciar ese diálogo de 40 días y 40 noches con Dios, examinarse, purgarse de preocupaciones, aflicciones, temores. El pueblo debía hacer lo mismo en cuanto a costumbres, prácticas. Discernir, entender que hay cosas que aunque parezcan inocentes, esencialmente no lo son. De la misma manera que poner una ofrenda solo tendrá valor si se hace de voluntad y de corazón. Es lo mismo. Y ocurre una tragedia en el campamento. Mueren muchos. Se restablece el orden. Y el orden no es el orden de una dictadura. El orden es santidad. El orden es respeto. Porque la ofrenda no es dinero, no son bienes materiales. La ofrenda es integridad, perdón, palabras honestas, misericordia, compasión, adoración, humildad,
perseverancia, lealtad, contentamiento con lo que tenemos, amor al prójimo, al hermano y al enemigo. Esa es la ofrenda que presentamos a Dios en cada culto. Por eso es que si hay algún problemita, mejor arreglemos el problemita para que recién Dios valore la ofrenda. Porque si no arreglamos el problemita, entonces por más que levantemos las manos y lloremos en el momento de la adoración, no será valorada. Y muchos creen que porque ponen 1.000 pesos en la bolsita, ya está. Y no está. Y transcurren 1500 años. Y en Judea aparece una persona completamente descascarada. Un individuo cuya apariencia asusta. Tiene un mensaje de Dios, pero asusta. Viste con una piel de camello, se la ajusta al cuerpo con un cinto de cuero. Y en lugar de ir a alguno de los restaurantes de moda, come miel silvestre y langostas. Para tapar las apariencias, las asa en las brasas. Esos son crocantes. Pero tiene un mensaje. Y camina por la costa del Jordán con el mensaje. Y el mensaje es simple. El mensaje es contundente. Y cuando le preguntan quién sos, no se da honor a sí mismo, sino dice, me preguntan quién soy una voz que clama en el desierto. Y el clamor es, enderezad el camino del Señor. ¿Qué había ocurrido? Ese tabernáculo que hablaba de una línea imaginaria, directa, desde la puerta de entrada al atrio, y que finalizaba después de atravesar el altar de bronce, el lugar santo, terminaba en el arca de la presencia. Ese camino recto, desde el lugar de pecado a la presencia de la santidad de Dios, había sido torcido. Las autoridades religiosas de la época, sacerdotes, fariseos o saduceos o herodianos, escribas, lo habían torcido. Y entonces llegaban a la puerta, pero ya no llegaban al arca de la presencia de Dios, al trono de Dios, representado en la tierra. Porque lo habían reemplazado por el negocio, lo habían reemplazado por el renombre propio, lo habían reemplazado por el poder, lo habían reemplazado por categorizarse como los representantes del pueblo, como sucede hoy con la iglesia evangélica. Mira, hay un montón de gente que yo no quisiera que me represente, pero son reconocidos como representantes. Se autotitulan apóstoles, enseñan revelaciones que dicen que son nuevas. Resulta que ahora han descubierto que se puede activar ángeles. Entonces dicen que cualquier cristiano puede movilizar ángeles por la orden que él dé o ella. Proclaman, declaran que las cosas van a ser de acuerdo a lo que desean, con lo cual Dios queda al costado del camino,
Porque si alguien puede declarar, proclamar, decretar y llevar a la realidad, entonces ¿para qué nos hace falta Dios? Está de más. A este varón no sabemos qué le habrá pasado. Hacenos dioses que vayan delante de nosotros. Y siempre los Aarón fabrican dioses. Son buenos en la materia. Y les gusta el oro. Porque lo podríamos haber hecho al becerrito de madera, pero no, tiene que ser de oro. Es más interesante. Nadie lo pesó. Y entre las revelaciones aparece la superstición. Entonces salen a clavar una espada, símbolo de la palabra de Dios, en los 4 puntos cardinales de las ciudades. Y hacen pozos dentro de los cuales echan aceite, vino, pan, cada cosa según el simbolismo que tienen. Semillas por el simbolismo que tienen. Y de esa manera creen que están sanando la tierra. Y algunos salen de nosotros y se van allí, porque la cosa, dicen, es más animada. Hay conciertos. Hay música en vivo. Hay conferencias. Pero lo importante es el mensaje de Dios para la época. No la inteligencia del conferencista. Así que Juan el Bautista responde, soy una voz que clama en el desierto, no importa mi nombre. Y el clamor es, enderecen el camino del Señor, porque el que han marcado a ustedes no termina en el trono de Dios, termina en las tinieblas. Y por causa de la fortaleza del mensaje y por causa de que como herramienta de apertura había hecho su tarea y como consecuencia de haber molestado, la voz que clama en el desierto es acallada por la espada del que lo ejecuta. Y la orden de ejecutarla viene de un hombre grande, lujurioso y pervertido. Y se inician 3 años, probablemente los 3 años más importantes de la historia del mundo. Jesús de Nazaret comienza su ministerio. Dura 3 años y llega la última noche. El mensaje del Bautista estaba claro. Enderecen el camino del Señor porque lo han torcido. No termina donde debe terminar, sino que termina en la oscuridad engañosa y terrible de las tinieblas. Pero mantener el poder cuesta. Enriquecerse cuesta. Y para muchos la iglesia o el ministerio se ha transformado en una pyme familiar, de la que todos se proveen. Y llega la última noche, y la última noche está cargada de un espíritu de la última vez, y participan de la Pascua.
Y el Señor levanta el pan, lo parte y dice: este será el símbolo de mi cuerpo que por ustedes es partido. Luego levanta la copa y dice: esta es mi sangre que por muchos es derramada. Y están a punto de salir, curiosamente, para otro monte, el de los Olivos. Y antes de salir, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, les dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Así que empieza a hablarles del lugar santísimo. Si así no fuera, se los hubiera dicho, pero voy a preparar lugar para ustedes. Y lo que está haciendo es volver a enderezar el camino, alineándolo con la puerta que es Él. Y apuntando en forma directa al arca de la presencia o al trono de Dios en los cielos. Es lo mismo. Y si me fuere y les preparare lugar, vendré otra vez, los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y entonces les hace entender que aquel viejo santuario, el antiguo templo móvil, estaba representando una verdad que no habían podido imaginar. Pero siempre, así como hay alguien que piensa demasiado alto de sí mismo, había ocurrido con Pedro un ratito antes, también hay un filósofo, el filósofo de la duda. Recuerda que hay una filosofía que establece la duda como base. Entonces aparece uno de estos filósofos, está entre los 11 que han quedado, se llama Tomás, y dice: Señor, no sabemos a dónde vas. Che, 3 años habló del tema. Y tampoco sabemos el camino. ¿Cómo podremos saber el camino si no sabemos a dónde vas? Y entonces Jesús responde: yo soy el camino. Esa línea imaginaria que comienza en el mundo de pecado, aún no perdonado. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y la vida equivale a tener una morada en la casa del Padre. La vida equivale al trabajo del sumo sacerdote cada año, por única vez, el día del perdón, entrando en el lugar santísimo, con sangre, para pedir perdón por los pecados del pueblo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El clamor de la voz que gritaba en el desierto: enderezad el camino del Señor, acaba de reinstalarse. Ahora, si siguen por el camino que soy y viven alimentados por la verdad que soy, entonces alcanzarán la vida que también yo soy. Y termina la historia. Y hay una conversación, se prolonga un poco, y luego salen rumbo a la cumbre del Monte de los Olivos. Y desde allí se ve el altar de bronce, encendido, porque tenía que estar día y noche con fuego. Y se ve la puerta. No se ve el lugar santísimo, pero no hace falta verlo, porque el lugar santísimo está vacío. El arca de la presencia ya no está, porque hace rato que Dios dejó el lugar
porque los hombres que decían representarlo torcieron el camino y llevaron a la gente a otro final, un triste final. En esta mañana de aniversario, nos toca también consagrar al ministerio pastoral a un hermano, que deberá escuchar la voz de Dios cuando le diga, sube al monte. Deberá obedecer la voz de Dios cuando le diga, espera allá. Y deberá recibir las tablas de piedra, aunque sean pesadas, y los mandamientos y la ley para enseñarla. Porque esto que hacemos hoy, o esto que haremos hoy, mira hacia adelante. Todo lo que se hizo ya fue, se instaló, pero ahora sigue y deberá continuar haciéndose. Así la iglesia llegó a nuestros días. Y siempre las mismas palabras. Sube al monte, espera allí y te daré tablas de piedra, la ley y mandamientos que he escrito para que les enseñes. No para que les construyas terneritos de oro. Tablas de piedra, la ley y mandamientos que he escrito. Porque es la única forma que nos mantengamos en el camino y por lo tanto seamos diferentes.